Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Me vais a permitir que predique desde el centro del presbiterio, porque por razones litúrgicas hay que poner el cirio pascual al lado del ambón, y eso significa que ya hay parte de los fieles que yo no veo, y no me gusta ver a las personas para las que estoy hablando, porque solo si veo sé si transmito, solo si veo las caras sé si aburro, y de esa manera pues puedo intentar cambiar las cosas para evitar que haya una catástrofe y salgáis de aquí peor que habéis entrado. Hoy, como os he dicho, celebramos el segundo domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia. Sin embargo, como todos sabéis, está todo marcado por la misa funeral, misa exequial, que esta mañana a las 10 de la mañana se ha celebrado en el Vaticano, en San Pedro. La misa funeral por el Papa Francisco. Hoy tenía que haber tenido lugar en Roma la canonización de este joven, de Carlo Acutis, un chico italiano que, enamorado de la Eucaristía, utilizando los dones que el Señor le había dado y las técnicas, redes sociales actuales, hizo un itinerario de los distintos milagros eucarísticos, los más importantes, que habían tenido lugar en Italia. Porque su amor a la Eucaristía era tal, le llevó a hacer eso y a ser en medio de los jóvenes que se sirven de ese instrumento, como es Facebook y otra serie de redes sociales, fue un instrumento de Dios para evangelizar. Después se enfermó, murió en olor de santidad y hoy tocaba ser canonizado. Pero el hombre propone y Dios dispone. Murió el Papa Francisco y la canonización se ha pospuesto hasta que el nuevo pontífice sea elegido y él decida cuándo tendrá lugar esa canonización de Carlo Acutis. Pero como nosotros no somos Dios y no sabíamos lo que iba a ocurrir, lo habíamos preparado todo para poder celebrar esa canonización y explicaros por qué tiene sentido para nosotros, especialmente, la figura de este casi santo. Cuando sea canonizado ya será santo. Pero primero os quiero hablar del Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla de cómo Tomás, incrédulo, no cree
en el testimonio de sus compañeros. Con frecuencia a veces escucho entre, sobre todo intelectuales y personas que se llaman a sí mismos ateos, decir que creen en Cristo o les gusta lo que Cristo dice, pero no creen ni les gusta la Iglesia. Esto es un contrasentido, porque a alguno de vosotros el Señor se os ha aparecido, como le ocurrió a San Pablo, para deciros, oye, que soy yo, Cristo resucitado, ten fe en mí. Lo normal es que no. A mí al menos eso no me ha ocurrido. ¿Por qué tengo fe? Tengo fe porque nací en una familia de padres cristianos. Tengo fe porque mis padres me educaron en la fe, me llevaron a una parroquia donde me dieron catequesis y me enseñaron lo esencial de la fe cristiana, porque mis padres, mis catequistas y mi familia me acompañó en esa fe y poco a poco fui creciendo no solo físicamente, sino también espiritualmente. Es decir, la fe se transmite no, por regla general, porque el Señor se te haya parecido a ti, como le ocurría a San Pablo, sino por transmisión, por el testimonio, por la catequesis que la Iglesia, mediante los catequistas y otras personas, lleva a cabo. ¿Cuántas veces son las abuelas y los abuelos los que, por ejemplo, se empeñan en enseñar a rezar a sus nietos? ¿Cuántas veces es, a lo mejor, pues un sacerdote que ha marcado tu vida, pues porque te orientó en un momento difícil y gracias a él, gracias a ese instrumento, el Señor se sirvió de él para tocar tu corazón? Por eso no se puede decir, como Tomás dijo, si no meto mis dedos en el agujero de los clavos no lo creo. Es decir, Cristo sí, Iglesia no. El Cristo que nos transmiten las Escrituras es el Cristo que transmite la Iglesia. Y no puedo creer en el Cristo revelado sin aceptar que me ha sido transmitido por medio de la Iglesia, por medio del Papa, los obispos y los cristianos que han sido testimonio de ese amor de Dios en medio del mundo. El Cristo en el que yo creo no es un Cristo que a mí se me ha revelado personalmente, es el que me han transmitido mis padres, catequistas, el Papa, los obispos y los demás cristianos. Es la transmisión de la fe que tiene lugar como una cadena que va transmitiendo la potencia del motor a las ruedas, como una cadena de transmisión. Así ocurre normalmente entre nosotros. Por eso tenemos que decir, Cristo sí, Iglesia también. El Cristo en el que yo creo es aquel que me ha transmitido la Iglesia católica, que me ha enseñado que es un Dios rico en misericordia y que interpreta las Escrituras de manera auténtica para iluminar nuestro corazón. No se puede amar a Cristo sin amar a la Iglesia, porque sin la Iglesia no conoceríamos a Cristo, no nos habrían llegado las Escrituras. Esto es lo primero que tenemos que decir ante tanta confusión como a veces hay en muchas personas. Que la Iglesia tenga pecado es otra cosa. La Iglesia, desgraciadamente, compuesta por pecadores, tiene faltas. Y por eso tenemos que intentar, como miembros que somos del cuerpo místico de la Iglesia, no escandalizar, vivir nuestra fe intentando ser santos, dejando que el Señor nos santifique, creyendo en la conversión y poniéndonos en manos del Señor para que Él perdone, cure y sane nuestras heridas. En segundo lugar, todos nosotros tenemos que ser testigos de Cristo en el mundo. Y de igual manera que Jesús le dijo al incrédulo Tomás, ven aquí Tomás, mete tu mano en la herida de mis clavos del costado, nosotros también tenemos que mostrar nuestras heridas. Cuando un cristiano intenta ser coherente con su fe, cuando intentamos amar y vivir como Cristo nos enseña, somos luz en el mundo. No porque seamos perfectos, sino porque somos testimonio de la misericordia de Dios. No porque no tengamos debilidades, sino porque damos testimonio en el mundo de que creemos en el perdón de los pecados,
de que creemos en la gracia de Dios que actúa en nuestra vida si le abrimos nuestro corazón, perdona nuestras faltas y nos ayuda a levantarnos cuando hemos caído para volver a empezar. Por eso, cuando tú amas educando bien a tus hijos, cuando tú amas ayudando a las personas que pasan a tu alrededor en el trabajo o con tus amigos, cuando tú perdonas a una persona que te ha hecho daño, estás mostrando las heridas de Cristo para que los demás, viéndote a ti, puedan tener fe. Pero cuando tú no te comportas como un cristiano que vive su fe, que dice tener una fe pero no la vive, que sale fuera de la iglesia y sus obras no son testimonio de esa fe, tu testimonio no es luz. Al contrario, es un escándalo. Vas mucho a misa, pero no perdonas. Vas mucho a misa, pero rara vez ayudas al que te necesita. Vas mucho a misa, mucho golpe de pecho, pero después no tienes una obra buena. Decía el apóstol San Juan que una fe sin obras es una fe muerta. Venimos aquí para expresar al Señor nuestro amor y abrirle nuestro corazón, pero también para que Él con su gracia nos ayude a ser testigos de una experiencia. Dios me ama, me ha perdonado, Dios me levanta cuando he caído, es el Padre que tiene misericordia. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros fuera? ¿Estamos practicando esa misericordia? ¿Estamos siendo esa ternura de Dios en el mundo? ¿O por el contrario, pedimos al Señor que sea misericordioso con nosotros, pero nosotros no lo somos con los demás? Dice Jesús, la medida que uséis la usarán con vosotros. Ah, caray, pero es que ya han utilizado con nosotros una medida tan generosa que es que Cristo murió en la cruz para salvarnos, que necesariamente tenemos que aprender a pisar donde Cristo pisó, a seguir sus pasos, porque Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad que conduce a la vida. Por lo tanto, dado que tenemos vida, porque el Señor nos ha tocado el corazón, dado que tenemos vida porque nos han transmitido la fe, seamos nosotros también instrumento de Dios en el mundo, por la alegría que tenemos, por cómo llevamos las cruces y dificultades de la vida, porque acudimos al Señor para que Él llene nuestro corazón de esperanza y porque ese amor también intentamos trasladarlo a los que están a nuestro lado, en el trabajo, en la familia o con los amigos. Por lo tanto, queridos amigos, tenéis que ser testigos, como lo fueron los compañeros de Tomás, testigos de un acontecimiento. Dios existe, Dios me ama, Dios ha perdonado mis culpas, Dios me sostiene. Si no sois testigos, vuestra vida es antitestimonio. Y un cristiano que no es luz, ¿para qué sirve la sal? Dice Jesús, si se vuelve sosa, no sirve para nada. Un cristiano tiene que ser luz por sus obras y su esperanza en el amor de Dios. Y concluyo con la razón de por qué tenemos especial devoción al futuro santo Carlo Acutis. Como sabéis, os he explicado ya, él intentó evangelizar en las redes sociales. Y los franciscanos de María, cuya parroquia está encomendada a su cuidado, nosotros como asociación, los franciscanos de María, entre los medios de evangelización, como todos sabéis, tenemos Magnífica.tv. En esa televisión online hay charlas, hay conferencias, se retransmite también la Eucaristía. Y por lo tanto, el Padre Santiago ha querido poner ese instrumento que es Magnífica bajo el patrocinio de Carlo Acutis. Y por eso ha pedido, y se le ha concedido, ha pedido un año jubilar, del 10 de enero de este año 2025 al 10 de enero de 2026, toda aquella persona que peregrine a una parroquia dirigida por los franciscanos de María, esta es una de ellas, gana indulgencia plenaria para sí o para un difunto. ¿Qué tienes que hacer? ¿Peregrinar a la parroquia? ¿Venir a la parroquia? Es tan sencillo como eso. Y después cumplir las 3 condiciones habituales que se exigen para toda indulgencia plenaria. Primero, confesión sacramental. Segundo, comunión eucarística. Tercero, rezar por las intenciones del romano pontífice.
cuando tengamos romano pontífice, porque ahora no tenemos, pero tenéis que rezar por las intenciones del romano pontífice. Sobre todo el 10 de cada mes, pero todos los días que vengáis, pero sobre todo y con especial incidencia el 10, podéis ganar indulgencia plenaria. De forma que podéis no solo recibir ese regalo vosotros, sino darlo también para un difunto que haya fallecido, por tanto, y necesite esa remisión de su pena, esa remisión que le permita acceder al cielo. Es un año jubilar que la Santa Sede nos concede, al igual que el año jubilar de la misericordia, que nos concede para que crezcamos en santidad, para que crezcamos en agradecimiento y en amor al Señor. Por lo tanto, es un regalo que el Señor os da. Aprovechadlo. Desde el 10 de enero del 25 hasta el 10 de enero del 26, cada vez que vengáis a la parroquia, cumpliendo las 3 condiciones normales, podéis ganar indulgencia plenaria para vosotros o para vuestros difuntos. Es un año de gracia del Señor. Cerca de vosotros, no tenéis que peregrinar lejos, y de esa manera podéis recibir esa gracia que perdona totalmente la pena que queda el resto del pecado. Pues que el Señor nos ayude a todos a ser instrumento suyo, testigos de esperanza en medio del mundo. Nos ponemos en pie.